Digan, mi gente, aquí tenemos la solución de todo el mundo, o por lo menos así se vende. ¿Dónde está la cajita de esto? ¿Tú tienes la cajita de esto? Tráemela un momentito. 35% más power y 25% más torque. ¿Tú crees que eso funciona? Yo de verdad no creo que funcione, pero lo vamos a probar porque aquí queremos probar de todo. Aquí tenemos un Accord. ¿De qué año es este Accord? 2009 V6, que vamos a probar esto. A ver cómo funciona el Super Ultra Nitro OBD2. Nitro. Entonces, esto le da nitro. Tú lo conectas y tiene nitro instantáneamente. Y pues vamos a ver cómo funciona. Lo tenemos aquí en el dyno. Vamos a enseñar a ver qué hace. El carro ahora mismo tiene una programación de fábrica. Cargamos el mapa de fábrica para atrás. Vamos a probar esto. Después vamos a quitar esto y lo vamos a reflashar si es necesario. Porque si nos dan 35% más caballos son 75 caballos. Ahí no hace falta el reflash. Este carro tiene lo que se le conoce como un can tune. ¿Qué quiere decir eso? Que el tuneo se hizo en la calle, no se hizo en el dyno, porque es un carro bastante simple y pues el hombre lo que quería era probar a ver y una diferencia de caballos, y vamos a probarlo aquí en el dyno para ver la diferencia de un can tune versus un Nitro OBD2 que consiguen 15 pesos en eBay. A ver cuál da más caballos y cuál da mejores resultados. Pero espérate, tú tienes que grabar esto para que veas las bombillitas, porque las bombillitas son las que le dan el caballaje. A ver si se ven las bombillitas. A diablo, míralo, parpadeando y todo. Eso tiene que estar sacándole por lo menos. Cada flash es como 20 caballos más. Negativo 6 caballos. Adiantre, qué clase de herramienta más potente. Le dio caballos inversos. Si vamos al mundo al revés, ahí tienes caballos. A ver por qué, perdió 6 caballos. Eso de verdad, yo creía que no iba a hacer nada. Perdió 6 caballos, eso está bueno. Primero vamos a ver aquí la gráfica con el mapa de fábrica. Yo 250 caballos. Esto es después de hacer todas las pruebas, ya el carro está a la misma temperatura. Da 250 caballos con 225 de torque. Mira, este es el power bank. Vamos a compararlo con el Nitro OBD. Aquí está el Super Nitro OBD, dio 2 caballos menos y 2 libras menos de torque. Mira, unos cambiecitos que de verdad deben ser variaciones, porque ese Nitro OBD no hace nada, el reflimiter no cambia el punto de activación del VTEC, no, eso no hace nada. Y ahora con el reflash enlatado, aquí está 253 con 230, 5 libras de torque y 3.5 caballos. Y como pueden ver, mira ahí, se cambia el punto de activación del VTEC. Aquí, él activa aquí de fábrica, ¡pum! Y ahora activó acá, que por eso se empina más temprano la gráfica. Mira la diferencia de power ahí y gira más alto. Eso es lo que hace un reflash enlatado. Te cambia 2 o 3 parámetros, te saca un par de caballitos, le quita limitadores de torque y ahí ven los cambios. Okay. Acuerden, como este carro lo que tiene son modificaciones bien leves, no vas a ver una diferencia gigantesca. Todavía en este punto se ve una diferencia de... ¿cuánto es eso? Tenía aquí 215 y ahora tiene 227. Ahí hay 12 caballos de diferencia en el power bank, que todavía ayuda, pero en el pico pues no va a cambiar tanto, porque el carro está básicamente casi fábrica, tiene Intec y tubería y más nada. Y pues ahí ven las diferencias entre un reflash enlatado, el carro de fábrica, y las cajitas de eBay de 15 pesos que te dice que dan 35% más caballos. Pues nos dio menos 2 caballos, menos 2% es lo que de verdad te dan. El reflash, aunque el pico de caballaje no cambió mucho, tienen más caballos que de fábrica, definitivamente más caballos que el Nitro OBD2, pero en el power bank pueden ver aquí que hay varias áreas que tienen bastante más power. Aquí, por ejemplo, a 4800 revoluciones tenemos 215 de fábrica y 227 con el tuneo. Es una diferencia de 12 caballos en el power bank. Definitivamente esto corre con otro Accord de fábrica y este le va a ganar. Se va a llevar una sorpresa, aunque este tiene 3 caballitos más. Tú en la calle lo ves que le saca como 2 cajas y media.
Pues es porque el power bank es mucho mejor en este que en el tuyo de fábrica. So, ya saben, si quieren, como siempre, probamos aquí, hacemos inventos. Espero que les haya gustado este video, que hayan aprendido algo. Like, comment, subscribe. Ya lo voy a decir en inglés porque es más fácil, se me acuerda. Y nos vemos después.